Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentan retransmisión de la conferencia dominical con el pastor José Hernández. Hoy quiero darles la bienvenida a todos a nuestra nueva serie, Buscadores. ¿Cuántos son buscadores aquí? Todos somos buscadores y especialmente en tiempos como este. Buscamos la harina, buscamos el aceite, buscamos los remedios, buscamos el aceite para el carro. Somos unos perfectos buscadores. En el mundo creo que los venezolanos tenemos un summa cum laude en buscar cosas. Ahora, no somos la excepción. Estaba pensando en cómo comenzar esta introducción a la serie. Generalmente hago algo muy general, para luego en el transcurso de las semanas ir a lo particular, y hay que ir al principio de las cosas en la esfera terrenal, y nos ponemos en el escenario del Edén. Ahí ocurrió lo perfecto y también se manifestó la imperfección. Esa imperfección fue producto de la caída de la gracia, de la caída de la cobertura de Dios a través de una cosa que se llama pecado. Después de la caída, el ser humano se convirtió en un constante buscador en todas las áreas. Buscó en lo científico, buscó en lo social, en lo económico, y también a través de toda la historia de la Biblia y del ser humano como tal, también el hombre se convirtió en un buscador de lo sobrenatural, de lo espiritual, de las cosas que no se ven. Y allí nació el mundo religioso. Todo lo que vemos, todo lo que sabemos, es el resultado de esa constante búsqueda del sentido de la vida. De allí la filosofía, con todas las corrientes de pensamientos y otras ciencias, tratando de buscar el principio, el final, las razones, los pro, los contra de una cosa que se llama vida. Y en eso el hombre ha transcurrido toda su existencia, buscándole una razón, un sentido a la vida. Porque hay cosas en la mente del ser humano que son incomprensibles. A veces rayan en su mente en aquellas cosas que son injustas. En esa confrontación llega también a la confrontación con Dios. Bien, aceptando su existencia, pero también haciéndoles señalamientos o sencillamente negando de manera absoluta su existencia. Quiero dar un repaso breve. Ya les dije que generalmente al principio es algo general, y quiero que hagan sus notas, por favor, para que ustedes las compartan con aquellos que no pudieron venir hoy. Y ese repaso general es a través de esas ideas que luego se convirtieron en ciencia a través de ese estudio profundo y minucioso que el hombre realizara. La primera cosa que yo quisiera tocar hoy es lo relacionado a la filosofía. La filosofía no es otra cosa que el conjunto de reflexiones sobre la esencia, las propiedades, las causas y los efectos de las cosas naturales, especialmente sobre el hombre y el universo. Son las preguntas: ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? Los grandes pensadores griegos comenzaron con toda esta sapiencia humana, insisto, en tratar de responder a las grandes preguntas que se hacían. La antropología es la ciencia que estudia al ser humano de una forma integral, de sus características físicas como animales y de su cultura, que es el rasgo único no biológico.
Y luego encontramos, por otro lado, que el hombre, en su necesidad de buscar causas y soluciones al problema social, estableció la sociología, que es la ciencia que estudia el comportamiento social de las personas, de los grupos y de la organización de las sociedades, y busca de alguna manera dar respuesta al gran conflicto social. ¿Cómo resolver los problemas sociales? Y allí se enfoca esta hermosa inquietud del hombre en la búsqueda de soluciones. Ahora, profundizando un poco más en esa búsqueda, el hombre intenta entrar en su psiquis. Así nace otra ciencia, la psicología. Literalmente es el estudio o tratado del alma. Trata el estudio y el análisis de la conducta y los procesos mentales de los individuos y de los grupos humanos en distintas situaciones. Ustedes van a encontrarse entonces que hay, aparte de esto que he mencionado, otras corrientes, otras ciencias que intentan dar respuesta a los grandes problemas del hombre. La psiquiatría, la arqueología, las ciencias médicas, la astronomía y otras que, debo decir, que en esa búsqueda inquietante el hombre sigue gestionando respuestas a través del conocimiento o de la sabiduría. Búsqueda, porque la búsqueda intenta el encuentro con algo, con alguien o de algo. Y eso es una fatiga tremenda que el hombre tiene en la búsqueda de esas respuestas. Es incansable. Cientos y cientos y cientos de libros, de literatura, tratando de dar respuesta a este enigma que es la vida. Deseo cerrar con la teología, que según se define como la disciplina que estudia el conjunto de conocimientos acerca de Dios, sus atributos y perfecciones. La teología parte del hecho de la existencia inequívoca de Dios, pero también en su relación con ¿quién? Con el ser humano, con el hombre. En esta breve disertación han escuchado que todas estas ciencias tienen una relación con el hombre. Es ubicar al hombre en su realidad, que no son otras cosas que sus problemas, sus inquietudes, y el intento a través del conocimiento científico o de la sabiduría humana de dar respuestas. Todo esto está inmerso en una acción, y esa acción es buscar, escudriñar, para dar respuestas. Uno de los autores que trata el asunto de la búsqueda y los resultados insatisfechos fue un hombre sabio llamado Salomón, que según Jesús no hay otro comparado a él en una cosa que se llame sabiduría. Es decir, Jesús cataloga a Salomón como el hombre más sabio de todos los tiempos. Y la sabiduría de Salomón estuvo basada en primer lugar porque Dios le dio eso. Eso fue lo que él pidió y Dios le dio sabiduría. Pero también fue un hombre que cosechó sabiduría a través de la práctica, del vivir. Tuvo una vida amplia, una vida de descubrimientos. Y en el libro de Eclesiastés, él habla de sus vivencias y de la tremenda frustración que todo le dejó. Escudriñando sobre este asunto, había leído Eclesiastés, pero una mañana
de estos días me senté a leer y leí todo el libro de Eclesiastés. Mi hija me decía, papá, ese libro es frustrante. Ese libro no pueden leerlo los que están deprimidos. Pero es que hay que buscarle a Eclesiastés el sentido, el mensaje. Y llegué a la conclusión de que Salomón vivió para contar la historia, para que otros no se equivocaran como él se equivocó. Es el resultado de sus experiencias, las cuales escribe para las generaciones futuras. Por eso, atención, jóvenes, es muy importante lo que nosotros los adultos, lo que nosotros los padres les estamos diciendo. Hemos vivido, hemos saboreado la vida, su dulzura, pero también su amargura, y estamos en la capacidad de decir, hey, cuidado con eso. Hay que oír a los adultos, porque han vivido. Seleccioné el capítulo 2, diga capítulo 2, 1 al 11. ¿Se quedaron? Capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1 al 11 del libro sapiencial de Eclesiastés. Y dije, voy a compartir una traducción que sea más contemporánea para que todos los más adultos y los más jóvenes presentes captemos dentro de nuestro tiempo lo que escribió en este capítulo Salomón. La palabra de Dios para todos. Entonces decidí ver qué bueno ofrecen los placeres, pero tampoco a esto le encontré sentido. Y concluí que las diversiones son una locura y que los placeres no sirven para nada. Hice luego la prueba de beber mucho vino y de cometer las más grandes tonterías. Quería ver qué de bueno le encuentra la gente a sus pocos años de vida en este mundo. Pero hice esto sabiendo lo que hacía, muy importante. Nunca perdí el control de la situación. Todo lo hice en grande. Vamos a ver qué hizo. Construí mis propias casas, planté mis propios viñedos, cultivé mis propios jardines y en mis huertos planté toda clase de árboles frutales. También mandé construir represas de agua para regar los árboles que allí crecían. Llegué a tener muchos esclavos y esclavas y también tuve más vacas y ovejas que todos los que reinaron en Jerusalén antes que yo. Llegué a tener montones de oro y plata y me quedé con la riqueza de otros reyes y de otras naciones. Tuve a mi servicio hombres y mujeres que cantaban para mí y gocé de todos los placeres humanos, pues tuve muchas mujeres. Entre los que reinaron en Jerusalén antes que yo, nunca nadie fue tan importante ni tan sabio. Hice lo que quise, todo lo que se me ocurrió. Disfruté plenamente de todos mis trabajos, pues bien ganado me lo tenía. Luego me puse a pensar en todo lo que había hecho y en todo el trabajo que me había costado hacerlo y me di cuenta de que nada de esto tenía sentido. Todo había sido como querer atrapar el viento. En esta vida nadie saca ningún provecho. Lo que he investigado, fin de la cita, lo que he investigado acerca de Salomón, sencillamente fue su paso por la vida y que dentro de todas esas experiencias, vivencias, dejó como una orientación, como señales en el camino para todas las generaciones. Es un libro maravilloso que nos ayuda
a centrarnos y a buscar una cosa que dice Salomón allí: equilibrio. Nunca perdí el control de la situación. Es básicamente lo que ocurre hoy en día, que la gente ha perdido el sentido del equilibrio y se va a los extremos, y ningún extremo es bueno. La primera cosa que quiero plantear en este inicio de series es que Salomón es un claro ejemplo de ser humano que buscó el sentido de las cosas. Ensayo y error. Como él lo dice ahí: probé esto, probé aquello, probé lo otro, pero finalmente mis conclusiones son estas. Quiero darles una cita de G.S. Hendry, quien escribió para el Nuevo Comentario Bíblico en relación a Eclesiastés lo siguiente. Es una cita breve. El hombre no se puede conformar a una existencia carente de sentido. Interesante. El hombre no se queda en una sola cosa. Hay una insatisfacción. Y esa insatisfacción lo lleva a una cosa que se llama búsqueda. Por eso vemos que cada día en nuestra sociedad hay cosas nuevas. Cosas que dan respuestas, que ayudan, o cosas que desayudan. De esa expresión de Hendry, entonces sale esa idea de esa constante e interminable búsqueda. Yo llamo esto la completa insatisfacción del individuo. El ser humano nunca estará satisfecho a menos que encuentre la satisfacción. Esa satisfacción que es divina, que no voy a hablar de eso hoy, eso viene para después. Pero estoy centrado en ese ser humano incompleto, en ese ser humano insatisfecho, en ese ser humano que todavía sigue buscando, como los roedores, raspando la madera o la tierra, tratando de buscar algo. Esa completa insatisfacción del individuo entonces le lleva ¿a qué? A buscar y a querer más. Es una cosa, es como una adicción a encontrar algo, porque es que hay una necesidad profunda. Y déjenme decirle que esa insatisfacción, incluimos allí a personas, sean pobres o ricos, pero siempre estarán insatisfechos. El pobre obviamente tiene todas sus insatisfacciones desde el punto de vista social, económico, etcétera, las carencias en general, y él está intentando buscar. Es algo parecido con lo que está pasando con nosotros en este país. Pero el rico, aunque lo tiene todo, entre comillas, él sigue buscando, él quiere más, amasar más fortuna, porque eso le genera satisfacción. Es una manera de llenar su alma, de darle respuestas a sus inquietudes internas, y él se va por allí. Salomón probó de todo. Ese capítulo 2 nos dice que él fue un buscador incesante. Allí dice, lo probó todo. Él deja de manifiesto dos cosas allí. Fue un buscador, pero no encontró satisfacción. Y cuando alguien busca y no encuentra, ¿qué queda? Frustración. Entonces se va por otros caminos, busca otras opciones. Y así se pasa toda la vida hasta que puede llegar el momento en que choca con la verdadera realidad y, como Nabucodonosor un día, tiene que levantar sus ojos al cielo y reconocer que hay otra dimensión, la dimensión espiritual, con todas las respuestas que un ser humano busca y necesita. Una de las cosas donde buscó con mucha inquietud Salomón fue en lo sensual. Esto, obviamente, cuando hablamos de lo sensual,
nos estamos basando en el origen de las ideas en los sentidos, sensual de sentidos. Él dice, decidí ver qué de bueno ofrecen los placeres. Decidí ver qué bueno ofrecen los placeres. Y en signos de admiración, pero tampoco a esto le encontré sentido. Y dice el versículo 2, y concluí que las diversiones son una locura y que los placeres no sirven para nada. En el capítulo 11, versículos 9 y 10, él hace una dedicatoria especial a los jóvenes. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Placer en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón. Vamos a lo sensual. Y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Entonces, lo que te dejó la vida debes quitarlo. Y él dice a los jóvenes, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Entonces él transitó por todo lo sensual. Todos sus sentidos estuvieron abiertos para averiguar, para investigar, para sentir. En otras palabras, todo lo probó. Menos mal en aquel tiempo no había cocaína, ni había cosas de esas, ¿no? Marihuana, heroína, LSD. Pero sí dice que tomó mucho vino, que tuvo muchas mujeres. En fin, se enfrentó a todas esas experiencias. Sabes que el mundo, nuestro sistema en el cual tú y yo vivimos, es un sistema sensual. Es un excitante o un excitador. El sistema es un excitador de nuestros sentidos. Excita tus ojos, tus oídos. ¿Quieres experimentar? ¿Quieres tocar? Porque básica y fundamentalmente eso es lo que es nuestro sistema. Juan hablaba de eso cuando hablaba acerca de la vista, el placer de los ojos. Y estamos atrapados en ese sistema, tentados todos los días. ¿Y sabes una cosa? Tus sentidos y mis sentidos están allí para enviar mensajes a nuestro cerebro y ponernos en acción. Hay gente que está deprimida hoy en día, está asustada porque cuando leen una noticia, cuando escuchan una noticia, cuando ven alguna imagen de lo que está pasando en el país, todo eso llega e impregna su cerebro y entonces vienen las emociones. Los sentidos tocan nuestro cerebro comienza a mandar señales y se activan nuestras emociones. Ese es el sistema donde nosotros vivimos. Son más las malas noticias que las buenas noticias, por eso mucha gente está deprimida y está asustada y como cantábamos hoy acertadamente, hay una ausencia de la paz. Y es bien importante que los que tenemos al Señor, que los que hemos aprendido de Dios, de los que hemos aprendido de la palabra de Dios, que somos hombres y mujeres que hemos madurado nuestro carácter, tenemos que aprender a discernir eso, a saber que nuestros sentidos ni nuestras emociones deben estar al servicio de lo que está pasando, que nuestros sentidos y nuestras emociones estén al servicio de Dios para vivir la vida plena del Espíritu. Esa primera parte que probó
Salomón lo dejó sin resultados, por lo tanto, frustrado. No tiene sentido, decía él. Otro aspecto importante donde él ahondó, buscando, probando, fue en lo cultural. Él buscó en lo cultural. Cuando hablamos de cultura, estamos hablando de un conjunto de conocimientos e ideas gracias a nuestras facultades intelectuales, las cuales logramos a través de la lectura, el estudio y una cosa que se llama trabajo. En sus escritos, Salomón hace mucho énfasis en el trabajo. Y él dice que todo lo que ganó, lo ganó bien porque trabajó. O sea, para Salomón todo lo que él obtuvo no fue gratis. Fue producto de un esfuerzo, de un sacrificio. Yo creo que esta es una lección importante. Quiero abrir un paréntesis adelantándome un poco. Porque una de las cosas que este sistema está desvirtuando es lo del trabajo digno. Qué bueno es saber que lo que uno tiene fue porque se lo ganó, no porque se lo robó, ni se lo dieron. Y no podemos aceptar ser pedigüeños, mendigos, gente sin dignidad. Tú y yo tenemos que aprender y ahondar en nuestra responsabilidad laboral. Si no te dio resultado este trabajo, tú buscas otro. Pero tú vas a insistir en ganarte las cosas limpiamente, honestamente, conforme al manual que Dios ha establecido para los seres humanos. No podemos aceptar la manipulación producto de las dádivas. Tenemos que aprender a depender de las fuerzas de la sabiduría que Dios te ha dado. Tú eres un hombre y una mujer útil a quien Dios le ha dado sabiduría, le ha dado fuerza, le ha dado capacidades. Dios no levantó flojos en el mundo. Dios levantó hombres y mujeres con responsabilidades. Adán, tú no estás en este huerto para vivir la vida. Tú estás aquí para hacer la vida. Son dos cosas diferentes. Así que bueno, aquí están tus asignaciones. Tú vas a cuidar este huerto. Ahí están esos animales, ninguno tiene nombre. Póngale nombre. Ay, papá, imagínese usted. Pero tenía una responsabilidad. El trabajo dignifica al ser humano. Salomón decía, yo no tengo esto porque mi papá David me lo dejó, o porque me saqué la lotería, o porque, bueno, un golpe de suerte, etcétera. No, lo trabajé. No en vano tengo lo que tengo. Y eso tiene que ver con lo cultural. Echó mano de todas las riquezas que le ofreció la vida, las oportunidades. Esto es un mundo de oportunidades. Y él aprovechó esas oportunidades. Escucha bien lo que te voy a decir. Mira, cuando Dios llama a Salomón, Dios le dice, pide lo que quiere. Le dio un cheque en blanco. Y el tipo no pidió dinero, no pidió fama. El tipo lo que pidió fue sabiduría. Dios, yo no sé cómo gobernar, no sé ni cómo entrar ni cómo salir. Yo no entiendo este lío en que tú me estás metiendo. La única manera de yo resolver eso es que tú me des sabiduría. Y Dios le dijo, bueno, sabiduría te doy. Ahora fíjense, la sabiduría que él pidió fue para gobernar al pueblo. Pero su sabiduría fue tan grande que le sirvió incluso para ser un ilustrador de otros reyes. Fue admirado, la gente, los reyes venían a su palacio para recibir consejos de él. Y esas fueron oportunidades que él también aprovechó. Sus riquezas no fue producto de la guerra. Sus riquezas fueron generadas por la sabiduría. Qué importante entonces es aprender.
crecer. Tu reunión esta mañana es una reunión de aprendizaje. Estás en el gimnasio, estás tomando fuerza, ejercitando tus músculos intelectuales y espirituales para enfrentar esa vida difícil y dura que está allá. Si no tienes las fuerzas espirituales para enfrentar la vida dura que está allí afuera, entonces todo será en vano. Nada de lo que tienes te va a dar resultado. Salomón probó todo eso y nada le dio resultado. Solo la sabiduría que Dios le dio. A los placeres, a la sabiduría y a la acción. Entonces procuró combinarlas para tener un tono armonioso, equilibrio. Deja a un lado lo sensual y aplica la racionalidad y su voluntad. La razón es una cosa, la voluntad es otra. La razón es lo que sabes, la voluntad es lo que te impulsa a hacer. Es el saber, razón, y el hacer, que es la voluntad. Él sabía, él tuvo la voluntad para hacer. Y yo creo que nosotros, tú y yo, bendito sea Dios, que leemos la Biblia, tenemos un discipulado, hacemos esto, nosotros no podemos darnos el gusto, no podemos dar ocasión para la equivocación. Tienes la razón, tienes la verdad. Entonces, ¿qué hace falta? Poner en acción todo lo que sabemos. Y qué triste es ver a tantos cristianos, tantos hijos de Dios con sabiduría, con conocimiento, cada vez errando más, equivocándose más. No es justo que estemos cada día escuchando la palabra de Dios, siendo orientados y como un círculo vicioso, aprendo, me equivoco. No, aprendo, acerto. Aprendo, cambio. Aprendo, crezco. Aprendo, soy influyente sobre otras personas. El versículo 3 es tremendo. Escucha bien, hice todo lo que quise, todo lo que se me ocurrió. Escucha, disfruté plenamente de todos mis trabajos, pues bien ganado me lo tenía. De manera pues que él probó todo en el área de sus sentidos, pero también entró en la parte del conocimiento, la parte cultural. Una cosa le produjo la otra. La segunda cosa que quiero decirles hoy es que frente a todo lo que ya hemos visto en esta primera parte, toda esa incursión en tantas cosas de la vida, él termina en un asunto que yo he llamado una conclusión inesperada. Luego me puse a pensar, dice él, en todo lo que había hecho y en todo el trabajo que me había costado hacerlo. Y me di cuenta de que nada de esto tenía sentido. Todo había sido como querer atrapar el viento. Tremenda metáfora, ¿no? Todo había sido como querer atrapar el viento. Y mira cómo concluye. En esta vida nadie saca ningún provecho. Me encanta la expresión en esta vida. En esta vida. Lo cual me genera a mí la idea de que después de esta vida hay otra vida. Nuestro querido Simón Díaz decía que después de esta vida no había otra oportunidad. Caballo viejo. Pero la Biblia dice que sí hay otra oportunidad. Al respetado Simón Díaz.
Entonces es bueno indicar aquí que la palabra que más se repite es la palabra vanidad. Diga vanidad. Dígalo así con estilo, vanidad. Ponga los labios y vanidad. Así se pronuncia la V. Vanidad. Y es bueno tomar en cuenta esto porque aquí la palabra vanidad no se expresa en el sentido de vanagloria. Son dos palabras diferentes, vanidad y vanagloria. Sino más bien la palabra vanidad está relacionada con vaciedad, es decir, vacío. Realmente esa es la idea, lo cual indica entonces que aquello a que se refiere Salomón como vanidad no encierra la esencia misma de cada cosa. Esa es la razón por la que ninguna de ellas podían proveer satisfacción total e inacabable. Era una especie de ilusión. La ilusión nos hace ver cosas a las que finalmente le queda frustración. ¿Sabes que aprendí una frase en estos días del mundo de la economía? Ilusión monetaria. Dígale eso al que está a su lado. La aprendí de un economista en estos días a quien le escuchaba una entrevista. ¿En qué consiste la ilusión monetaria? Hoy en día tú tienes 1 millón de bolívares. ¿Alguien tiene 1 millón de bolívares? No lo diga, porque le vamos a salir muchos pidiéndole prestado. Y usted dice, la ilusión monetaria consiste en 1 millón de bolívares. No me gusta decir esto, pero ¡wow! Pero vas al mercado y ¿qué haces con 1 millón de bolívares? Eso se llama ilusión monetaria. Y voy a decirle una cosita. Esto está grabado. Por favor, no voy a decir nada que ofenda a nadie. Es una verdad. Hay gente que está recibiendo un bono, está recibiendo una ayuda de parte del Estado. La gente que nunca en su vida ha tenido 500,000 bolívares. Él está en el pasado. 500,000 bolos. Pero cuando tiene los 500,000 bolívares, tremenda frustración. Eso se llama ilusión monetaria. ¿Están conmigo esta mañana? Eso es lo que pasa entonces con la vida. La vida es un espejismo. Es una ilusión visual. ¿Ves? Pero cuando quieres tocar, no hay nada. Y nuestro amigo Salomón nos está hablando de esa ilusión del mundo y de las cosas del mundo. Juan dijo, el mundo pasa y sus deseos. ¿Y qué queda al final? Frustración. Alguien va y quiere disfrutar la vida. Hoy es la fiesta va a estar buena y tal y qué sé yo. Tremendos tragos y tal. Y la gente contenta con los tragos y se echaron los tragos y tal. Y al día siguiente se acabó la fiesta. Tremendo ratón. Y a lo mejor los problemas. ¿Sabe lo que pasa? Toda la satisfacción, toda la alegría, todo lo bueno, entre comillas, que pasó en esa fiesta con el licor incluido, no permanece para siempre. Se acaba. Es una ilusión. Entonces la vida no vale la pena. No, hay que centrarla. Una vida centrada en propósito real, bajo fundamentos eternos, entonces es una vida plena. Es una vida que disfrutas aquí, pero que vas a disfrutar con mayor énfasis y fuerza en aquello que Dios ha prometido a los que le aman. La ilusión de Salomón se dice en estas palabras. Escucha bien. Y me di cuenta. Y me di
cuenta de que nada de esto tenía sentido. Todo había sido como querer atrapar el viento, una ilusión. Por eso el mensaje a los jóvenes: jóvenes, alégrate, disfruta la vida, haz lo que quieras, lo vas a hacer, tienes libertad. Pero sabes, hay una advertencia. Un día tendrás que darle cuenta a Dios por eso. Quiero terminar con esto, diciéndoles que la búsqueda insatisfecha es una característica del ser humano a través de todos los tiempos. Yo creo que Salomón recogió sabiduría con su propia vida y con la vida de otros. De hecho, se habla acerca de sus escritos como una recopilación de experiencias de otros sumadas a las de él. Lo cual me dice entonces que la insatisfacción humana en una búsqueda que no logra objetivo es una característica del ser humano. Es más, todos los que estamos aquí, levante su mano, por favor. Eso es contigo que estás levantando la mano. Gracias. Todos los que estamos aquí somos impulsados por esa naturaleza insatisfecha. Por lo tanto, siempre estaremos buscando algo. Y la aplicación que quiero darles es en extremo bíblica, la parábola del hijo pródigo. Voy a leerla en esta versión para mis amigos y para aquellos que nunca han leído la historia del hijo pródigo. Esta parábola que Jesús enseñaba. Un hombre tenía 2 hijos. Un día, el hijo más joven le dijo a su padre: papá, dame la parte de tu propiedad que me toca por herencia. Entonces el padre repartió la herencia entre sus 2 hijos. A los pocos días, escucha bien, a los pocos días, el hijo menor vendió lo que su padre le había dado y se fue lejos, buscando. Y se fue lejos a otro país. Ay, eso como que tiene que ver con algunos. Se fue lejos a otro país. Allá se dedicó a dar gusto haciendo lo malo y gastando todo el dinero. El gozo, el disfrute. Pero la historia cambia en el versículo 14. Ya se había quedado sin nada cuando comenzó a faltar la comida en aquel país y el joven empezó a pasar hambre. Entonces buscó trabajo y el hombre que lo empleó lo mandó a cuidar cerdos en su finca. Al joven le daban ganas de comer, aunque fuera la comida con que alimentaban a los cerdos, pero nadie se la daba. Me encanta este cambio. Por fin comprendió. Es como cuando Salomón decía: hasta que me di cuenta. Por fin comprendió lo tonto que había sido y pensó: en la finca de mi padre los trabajadores tienen toda la comida que desean y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Volveré a mi casa y apenas llegue le diré a mi padre que me he portado mal con Dios y con él. Le diré que no merezco ser su hijo, pero que me dé empleo y que me trate como cualquiera de sus trabajadores. Entonces regresó a la casa de su padre. Se dio cuenta. La ilusión, el dinero, los placeres se acaban. Eso no es para siempre. Conozco gente que ha tenido mucho dinero y hoy en día no tiene nada. Conozco gente con grandes seguros que en la primera entrada a la clínica se quedaron sin el seguro y están hoy en una sala de un hospital público. ¿Por qué pasa? Todo es una ilusión. Pero quiero argumentar un poquito más. Jesús contó también la parábola de un hombre rico, pero que era insensato. En esta versión se le llama tonto. Las tierras de un hombre muy rico habían dado una gran cosecha. Y era tanto lo que se había recogido que el rico no sabía dónde guardar los granos. Pero después de pensarlo dijo: ya sé lo que haré.
destruiré mis viejos graneros y mandaré a construir unos mucho más grandes. Y allí guardaré lo que he cosechado y todo lo que tengo. Mire bien, el hombre está totalmente satisfecho. Y habló consigo mismo, dice que habló con su alma. Ya tiene suficiente para vivir muchos años. Come, bebe, diviértete y disfruta la vida lo más que puedas. Pero Dios le dijo, una cosa piensa el hombre y otra piensa Dios. Tú planificas algo, pero la providencia planifica otra cosa. Y eso es lo que hay que tomar en cuenta. Pero Dios le dijo, qué tonto eres. Esta misma noche vas a morir y otros disfrutarán de todo lo que has guardado. Así le pasa a todos los que amontonan riquezas para sí mismos. Se creen muy ricos, pero en realidad ante Dios son pobres. Es una historia diferente a la del hijo pródigo. El hijo pródigo todavía tenía vida y podía rehacer, pero el rico tonto o insensato se le acabaron los días. Hasta aquí te trajo el tren. Todo lo que había trabajado, todo lo que había cosechado, alguien lo iba a disfrutar menos él. El apóstol Pablo dice acerca de esa constante búsqueda en la que el hombre se hunde cada día más lo siguiente. Pero la gente, y este pasaje, perdónenme que me voy a extender un poco y con esto termino, pero es tremendamente poderoso, Romanos capítulo 1. Pero la gente ha negado injustamente la verdad acerca de cómo es Dios. Y el Dios Altísimo está muy enojado por toda esa maldad e injusticia. Esa gente sabe todo lo que se puede saber acerca de Dios, pues Dios mismo se los ha mostrado por medio de lo que Dios ha creado. Todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder. Así que esa gente no tiene excusa, pues saben de Dios, pero no lo respetan y le dan gracias. No piensan más que en hacer lo malo y en puras tonterías. Creen que lo saben todo, pero en realidad no saben nada. En vez de adorar al único y poderoso Dios que vive para siempre, adoran a ídolos que ellos mismos se han hecho. Ídolos con forma de seres humanos mortales, al fin y al cabo, o con forma de pájaros, de animales de 4 patas y de serpientes. Versículo 24, Romanos 1. Por eso Dios, escucha bien, los ha dejado hacer lo que quieran. Busquen lo que quieren, hagan lo que quieran. Y sus malos pensamientos los han llevado a hacer con sus cuerpos cosas vergonzosas. En vez de adorar al Dios verdadero, adoran a dioses falsos. Adoran las cosas que Dios ha creado en vez de adorar al Dios que las creó y que merecen ser adorados para siempre. Por esa razón, escucha bien, volvemos a esa libertad para que el hombre busque y decida. Por esa razón Dios ha dejado, y lo tengo subrayado en mis notas, Dios ha dejado que esa gente haga todo lo malo que quiera. Por ejemplo, entre ellos hay mujeres que no quieren tener relaciones sexuales con los hombres, sino con otras mujeres. Ya Pablo estaba hablando de un problema como es el lesbianismo, por ejemplo. Probando, buscando en la sensualidad, en la libertad de sus sentidos, probando y buscando. Y también hay hombres que se comportan de la misma manera, pues no volvieron a tener relaciones sexuales con sus mujeres, sino que se dejaron dominar por sus deseos de tener relaciones con otros hombres. De este modo hicieron cosas vergonzosas los unos con los otros y ahora sufren en carne propia el castigo que se buscaron. Como no han querido tener en cuenta a Dios, Dios los ha dejado hacer todo lo malo que su mente inútil les lleva a hacer. Voy a dejarlo hasta allí. Esa es la constante realidad humana. Mientras más busca según sus deseos o según sus propósitos, más se hunde.
Lo que voy a hablar en las siguientes semanas tiene que ver con la búsqueda de lo trascendente. Si ya llegamos a una primera conclusión general hoy, que todo lo que vemos es pasajero, todo se acaba, entonces tenemos que buscar la opción final. Incluso quiero decirles que lo que vamos a hablar es tan poderoso que es más importante, más fuerte, aún que la vida física, la cual todos sabemos que es temporal. Pónganse de pie, por favor. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que Dios es bueno y para siempre es su misericordia? Gracias, Jesús. Ponga su mano sobre su corazón, por favor. Y repita después de mí, por favor. Padre eterno, Dios de amor y misericordia, esta mañana reconozco tu soberanía, tu gobierno. Reconozco que todo lo que has hecho es bueno para mí. Este día yo confieso que lo espiritual trasciende a lo natural y que me ayudes, Señor, Padre eterno, a poner mis ojos en tu Hijo Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe. Lo que hoy he aprendido se convierta en acciones cotidianas para enfrentar esta vida presente. Te doy gracias por ayudarme a entender y a romper la estructura que este sistema mundanal ha construido a mi alrededor. Amén y amén. Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentó retransmisión de la conferencia dominical con el pastor José Hernández.